Cada vez son más las decisiones de carácter financiero que una persona debe tomar a lo largo de su vida. La conciencia financiera es importante a cualquier edad y con independencia de nivel de ingresos. La conciencia financiera es la capacidad de entender cómo funciona el dinero y el sistema financiero actual. Fomentar esta conciencia no solo es recomendable para una buena salud financiera de la sociedad, sino también es esencial a nivel personal, dado el papel que juega el dinero en las diferentes etapas de la vida. Es por eso que nosotros debemos aprender a identificar cómo debemos mantener una buena conciencia financiera, y eso se puede hacer a través de la cultura del ahorro. La cultura del ahorro o el ahorro es la parte de los ingresos de una persona, empresa o nación que destina para algún bien en particular o para alguna función en particular. Es decir, se reserva para unas necesidades futuras, ayuda en el crecimiento de la vida de las personas, de las empresas y del país, y permite alcanzar metas superiores. Por lo general, las personas cuando nos disponemos a ahorrar es para un fin en particular, para irnos de viaje, para comprar una casa, para comprar una moto, pero siempre es para alcanzar unas metas superiores. En ese sentido, ahorita en épocas de cuarentena, pues nos sirve haber tenido una buena cultura del ahorro, porque es ahí cuando hablamos de una reserva de futuras necesidades. Y es en este momento que muchas personas se están quedando sin empleo, y pues es bueno que tengan cómo subsistir mientras logran tener una estabilidad económica. Y en ese sentido, pues proporciona mayor seguridad y prevención. Si no tuviéramos nada ahorrado y de pronto nos echan del trabajo, pues entonces entraríamos en una crisis emocional en donde no sabríamos qué hacer para poder conseguir el sustento de la casa. Ahora, hay dos maneras de ahorrar. Hay un ahorro que es el ahorro privado y hay un ahorro que es el ahorro público. Nosotros nos encontramos en ese ahorro privado porque es aquel que realizan las personas individualmente, las empresas y las familias. El ahorro que nosotros hacemos en la casa cuando guardamos lo de las onces, o el ahorro que realizan nuestros papás de su sueldo, o cuando se meten a fondos, a cadenas, en fin. Y por otro lado está el ahorro público, que lo realiza el Estado. ¿Cómo realiza ese ahorro el Estado? Pues lo capta a través de los impuestos y de otros ingresos que nosotros mismos generamos. Recuerden que todo lo que nosotros compramos tiene un impuesto que es el que va a empezar a enriquecer el patrimonio bruto, interno bruto del país. Estos ahorros que hace el Estado, pues deberían emplearse para el desarrollo social, es decir, para la infraestructura, para la seguridad nacional, para aumentar las vías de comunicación, y estas vías de comunicación entendidas para estas poblaciones que se encuentran en el campo, donde hay difícil acceso y que aún en esta época no cuentan con internet, no cuentan con una buena señal telefónica. Entonces, pues el Estado, con ese ahorro público, pues debería estar invirtiendo en este tipo de población. También, pues mejorando la infraestructura del país, como en vías, como en colegios y demás. Ahora, ¿cuál es la importancia del ahorro, chicos? Tenemos la importancia del ahorro para las familias, para las empresas y para el Estado. Entonces vamos a iniciar con la importancia del ahorro para las familias. Permite enfrentar las situaciones no previstas con mayor perspectiva. En este caso, estas épocas de cuarentena, donde muchos papás no están trabajando, entonces permite enfrentar con una mejor visión estas épocas difíciles. Y en ese sentido, otorga una buena seguridad emocional cuando los tiempos marchan mal. Permite aprovechar las oportunidades, entonces comprar bienes o emprender un nuevo negocio. Nosotros sabemos que hay muchas personas que ahorran para poder independizarse y crear su propia empresa. Para las empresas, pues permite la producción de buenos bienes de inversión, permite tener la capacidad de expandirse. Muchas personas inician con un local pequeño, con una microempresa, y poco a poco, al tener un buen manejo de sus finanzas, pues empiezan a comprar la casa de lado, la casa de la esquina, y empiezan a expandir su empresa hasta que logran tener macroempresas y tener un buen patrimonio.
También permite enfrentar a la competencia y tener la capacidad de innovar. Si tengo los recursos, pues puedo hacer cosas nuevas para que sigan llegando clientes a mi empresa. Y permite ofrecer un valor agregado en sus productos o servicios, es decir, está en la posibilidad de generar ofertas. Si yo no tengo nada ahorrado, pues no puedo ofrecerle nada más al público, como hacerles rebajas, hacerles promociones. En cambio, si yo tengo una buena estabilidad financiera, tengo ahí un colchoncito que me está ayudando a tener algo guardadito para futuras cosas que yo pueda hacer y generar un buen patrimonio para mi empresa, pues me va a permitir hacer este tipo de promociones. Pero si yo vivo al límite, pues no voy a poder hacerlo. No podré generarle promociones a mis clientes. Para el Estado, pues consiste en acumular capital, es decir, en tener un buen patrimonio interno bruto, permite mantener la economía del país estable. Entonces, si ahorita el presidente supo ahorrar, o los presidentes anteriores, y tenemos un buen patrimonio interno bruto, a pesar de esta época de crisis donde hay muchos sectores productivos que no están produciendo, entonces como nosotros lo vimos en clase, el sector agrícola, el sector de recreación, el sector de minería, restaurantes, bares, discotecas, demás, pues entonces eso empiezan a bajar la economía del país. Y de hecho nosotros leímos un artículo en donde se mostraba cómo la economía del país había bajado el 5%. Entonces, si tenemos esa reserva, pues vamos a poder mantener la economía del país, hablando como si fuéramos presidentes de la República, ¿no? Permite la inversión social, puedo crear nuevos proyectos, parques, más infraestructura, y con los proyectos del Estado pues se van a generar más empleos, van a haber más personas que puedan trabajar y pues la tasa de desempleo disminuiría. Las modalidades del ahorro. Tenemos diferentes modalidades del ahorro. Unas son las formales y las otras son las informales. ¿Las formales cuáles son? Son las que ofrecen las entidades financieras, es decir, los bancos. Citibank, Bancolombia, el Banco Popular, Caja Social, en fin, todos los bancos que hay nos permiten tener ese ahorro formal. ¿Cuáles son como las ganancias o lo bueno que tiene de ahorrar en estas entidades financieras? Y es que nos ofrecen garantía e intereses de los ahorros. ¿Cómo así garantía? Nuestra plata de ahí no se va a perder, nuestro dinero no se va a perder de ahí porque el banco tendrá que responder. Y por nosotros estar ahorrando, por permitirle al banco utilizar ese dinero, pues nos va a generar unos intereses. Entonces, cuando nosotros vayamos por nuestro dinero a recogerlo, pues la cifra habrá aumentado. ¿Listo? ¿Qué pasa con las modalidades informales? Estas modalidades informales son aquellas que los utilizan personas en sociedad. Entonces, las juntas, los panaderos, los fondos, las cadenas, esos ahorros que nosotros hacemos en nuestras casas o en nuestro entorno familiar o social. Estos aportan cifras de dinero cada cierto tiempo y beneficio para todos, pero no ofrecen garantía. ¿Por qué? Porque si la persona no tuvo un buen ahorro de las otras que le estaban aportando su dinero, le estaban confiando su dinero y ese dinero se perdió, pues no hay nada que hacer, no hay a quien reclamarle, no hay cómo recuperar ese dinero. De hecho, eso fue lo que pasó con las pirámides. DMG, muchas personas confiaron en esa persona, depositaron todos sus ahorros ahí, muchas personas ganaron, pero muchas otras personas salieron perdiendo cuando se cayó esta pirámide y hubieron millones de personas que perdieron todos sus ahorros y todo el dinero que habían estado guardando para pues proyectos que tenían más adelante. Entonces ese es el problema. Y en ese sentido pues debe prevalecer la confianza entre los socios. Usted debe confiar en la persona a la que le está dando su dinero. Si no es una persona de confianza, pues es muy probable que ese dinero se pierda. ¿Listo? Y en ese sentido, pues no siempre son efectivas ni ofrecen garantía.